Había una vez un hombre que aterrorizaba a los cristianos. Su nombre provocaba temor en cada hogar creyente. Saulo de Tarso era el enemigo número uno de la iglesia primitiva. Arrestaba padres, separaba familias y presenció el primer martirio cristiano con total aprobación. Nadie podía imaginar que este perseguidor despiadado se convertiría en el autor de la mitad del Nuevo Testamento. En un encuentro sobrenatural que cambió la historia, Cristo mismo se le apareció preguntándole: ¿por qué me persigues? Esa luz divina transformó al mayor enemigo del Evangelio en su más poderoso proclamador. Pablo plantó iglesias desde Jerusalén hasta Roma, escribió cartas que hoy son escritura sagrada y estableció los fundamentos teológicos del cristianismo. Sin esta conversión milagrosa, el Evangelio jamás habría llegado a los gentiles ni a nosotros. Su historia profetiza la verdad más poderosa. No existe corazón tan duro que Dios no pueda transformar, ni pasado tan oscuro que su gracia no pueda redimir. En una ciudad llena de vida y movimiento llamada Tarso, nació un niño que cambiaría la historia para siempre. Esta ciudad no era cualquier lugar. Era el centro donde se mezclaban culturas, idiomas y comercio de todo el mundo conocido. Las calles bullían con mercaderes de Oriente, filósofos griegos y soldados romanos. Era como una gran feria mundial que nunca terminaba. Tarso se ubicaba en una posición estratégica perfecta. Los barcos llegaban desde el mar Mediterráneo, mientras que las caravanas comerciales atravesaban la ciudad llevando especias, sedas y tesoros desde tierras lejanas. El río Sidno fluía por el centro de la ciudad, permitiendo que las embarcaciones menores navegaran directamente hasta el corazón del comercio. Era un lugar donde las ideas viajaban tan rápido como las mercancías. Los padres de este niño eran judíos, pero no cualquier tipo de judíos. Eran ciudadanos romanos, algo muy especial en aquellos tiempos. Como nos cuenta Hechos 22-28, cuando Saulo, ya adulto, hablaría con un comandante romano: «Yo nací ciudadano». Esta ciudadanía era un tesoro que se heredaba de padres a hijos y significaba protección y derechos especiales en todo el imperio. Podían viajar libremente, recibir juicios justos y nadie podía tratarlos como esclavos. La familia vivía bien económicamente. No eran pobres que luchaban por sobrevivir, sino personas respetadas en la comunidad. Tenían una casa cómoda, sirvientes que les ayudaban y suficiente dinero para dar una buena educación a sus hijos. El pequeño Saulo creció viendo barcos llegar con productos exóticos, escuchando diferentes idiomas en las calles y observando cómo las culturas se mezclaban. Sin saberlo, este ambiente estaba preparando su mente para un día entender que el mensaje de Dios no era solo para un pueblo, sino para todas las naciones. Aunque vivían rodeados de diferentes culturas, los padres de Saulo tenían algo muy claro: su hijo debía conocer profundamente las tradiciones de su pueblo. Desde muy pequeño, Saulo aprendió que ser judío significaba seguir reglas muy específicas, sobre todo en la vida. No era suficiente decir que creía en Dios. Tenía que demostrarlo en cada acción, cada palabra y cada pensamiento. Sus padres eran fariseos, un grupo que se tomaba la religión muy en serio. Los fariseos no eran sacerdotes del templo, sino personas comunes que habían decidido vivir de manera extraordinariamente religiosa. Creían que si todo el pueblo judío obedecía perfectamente las leyes de Dios, el Mesías prometido vendría a liberarlos del dominio romano. En su hogar se hablaban 3 idiomas diferentes: el hebreo para las oraciones y el estudio religioso, el arameo para la vida cotidiana y el griego para los negocios y la comunicación con el mundo exterior. Imagínate a un niño pequeño cambiando de idioma según la situación, como si fuera lo más natural del mundo. Esta habilidad lingüística era como tener 3 llaves diferentes para abrir 3 mundos distintos. El pequeño Saulo memorizaba largos pasajes de las Escrituras hasta que las palabras se grababan en su mente como si fueran parte de él. Cada mañana comenzaba con oraciones, cada comida tenía sus bendiciones especiales y cada día del año tenía sus propias tradiciones religiosas. Los viernes al atardecer, toda la familia se preparaba para el Shabbat, el día más sagrado de la semana. Saulo crecía respirando religión por todos los poros de su piel, pero también respirando las expectativas de que él sería alguien especial en el plan de Dios.
En las familias judías existía una regla muy importante que venía de tiempos antiguos. Todos los hijos, sin importar cuán ricos fueran sus padres, debían aprender un oficio con sus propias manos. El que no enseña a su hijo un oficio, le enseña a robar, decían los sabios judíos. Esta sabiduría popular tenía un propósito claro. Nadie debía depender completamente de otros para sobrevivir. El padre de Saulo trabajaba haciendo tiendas. No eran tiendas de campaña simples como las que conocemos hoy. Eran estructuras complejas hechas de tela gruesa y resistente, con cuerdas especiales y sistemas de soporte que podían resistir vientos fuertes y lluvia intensa. Los soldados, comerciantes y viajeros dependían de estas tiendas para sobrevivir en sus largos viajes por territorios peligrosos. Desde niño, Saulo aprendió a distinguir los diferentes tipos de tela. Algunas eran suaves al tacto, pero se rompían fácilmente. Otras eran ásperas, pero duraban años bajo el sol y la lluvia. Aprendió a cortar la tela con precisión, sin desperdiciar ni un centímetro, porque cada pedazo costaba dinero. Sus pequeñas manos se acostumbraron al trabajo duro y sus dedos desarrollaron la habilidad para crear algo útil y duradero. El taller familiar era también un lugar de encuentro social. Los clientes llegaban de diferentes partes del mundo, contando historias de sus viajes, hablando de sus culturas y compartiendo noticias de lugares lejanos. Algunos eran comerciantes judíos que viajaban por todo el imperio, otros eran gentiles que necesitaban equipo para sus expediciones. Sin darse cuenta, Saulo estaba aprendiendo sobre el mundo más allá de su ciudad, escuchando sobre diferentes pueblos y sus costumbres, preparándose para un futuro que él mismo no podía imaginar. Llegó el momento en que los padres de Saulo tomaron una decisión que cambiaría completamente el curso de su vida. Su hijo había demostrado ser excepcional en sus estudios religiosos, memorizando textos con una velocidad impresionante y haciendo preguntas que sorprendían incluso a los adultos más sabios de la sinagoga local. Tarso, por más cosmopolita y rica que fuera, no era el lugar adecuado para la educación religiosa más profunda que su hijo prometedor merecía. Jerusalén era el corazón espiritual del pueblo judío en todo el mundo. Allí estaba el templo más importante, el único lugar donde se podían ofrecer sacrificios a Dios según la ley. Allí vivían los maestros más sabios, los que conocían no solo las Escrituras, sino también todas las interpretaciones y tradiciones que se habían transmitido de maestro a estudiante durante generaciones. Las escuelas de Jerusalén tenían una reputación que llegaba hasta los rincones más lejanos del imperio. El viaje de Tarso a Jerusalén no era una aventura fácil ni rápida. Significaba varios días de camino difícil por tierra, atravesando montañas y valles, o una travesía peligrosa por mar, donde las tormentas podían hundir los barcos y los piratas atacaban a los viajeros desprevenidos. Pero los padres de Saulo entendían que su hijo tenía un potencial especial que debía desarrollarse en el mejor ambiente posible, sin importar el costo o el sacrificio. Esta decisión significaba algo más profundo que un simple cambio de ciudad. Significaba separarse de la influencia griega y romana que había rodeado a Saulo durante toda su infancia. Jerusalén era diferente. Allí todo giraba alrededor de la religión judía, las tradiciones ancestrales y la preparación para la llegada del Mesías prometido. El joven Saulo dejó atrás la diversidad cultural de Tarso para sumergirse completamente en el mundo religioso judío más puro e intenso que existía en aquella época. En Jerusalén, Saulo tuvo la increíble oportunidad de estudiar bajo la dirección del maestro más respetado y sabio de su tiempo, Gamaliel. Este no era un maestro cualquiera, ni siquiera uno muy bueno. Como lo menciona Hechos 5:34, Gamaliel era un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo. Cuando la Escritura dice que era venerado por todo el pueblo, significa que incluso sus enemigos religiosos lo respetaban por su sabiduría extraordinaria. Estar en la escuela de Gamaliel era como conseguir el mejor lugar en la mejor universidad del mundo. Solo los estudiantes más prometedores tenían esta oportunidad, y muchas familias ricas pagaban fortunas completas esperando que sus hijos fueran aceptados.
Saulo no solo había sido aceptado, sino que se destacaba entre sus compañeros por su dedicación incansable y su habilidad natural para entender los textos más complicados y las interpretaciones más profundas. Las clases no eran como las escuelas de hoy, donde los estudiantes se sientan en filas ordenadas escuchando en silencio. Los estudiantes se sentaban en el suelo, alrededor del maestro, formando un círculo íntimo donde podían ver cada expresión del rostro de Gamaliel. Hacían preguntas constantemente, interrumpían para pedir aclaraciones y debatían entre ellos sobre el significado de cada palabra de las Escrituras. Saulo aprendió no solo qué decían las leyes de Dios, sino por qué existían, cuál era su propósito más profundo, cómo aplicarlas en situaciones complicadas de la vida real y cómo defender estas ideas ante cualquier persona que las cuestionara. Gamaliel era conocido por su sabiduría y moderación. A diferencia de otros maestros que tomaban decisiones rápidas y severas, él enseñaba a sus estudiantes a pensar profundamente antes de actuar y a considerar todas las posibilidades antes de tomar decisiones importantes. Bajo su tutela, Saulo desarrolló una mente brillante y organizada que podía analizar los problemas más complejos y encontrar soluciones claras y lógicas. Saulo no era solo otro estudiante más en las escuelas de Jerusalén. Su pasión por el estudio y su dedicación extraordinaria lo hacían sobresalir como una estrella brillante entre sus compañeros. Mientras otros jóvenes se distraían con juegos o conversaciones casuales, Saulo pasaba horas extra estudiando, memorizando y practicando debates teológicos hasta altas horas de la noche. Los líderes religiosos más importantes comenzaron a notar a este joven extraordinario que podía memorizar textos largos sin cometer un solo error, que hacía preguntas inteligentes que demostraban una comprensión profunda y que defendía las tradiciones judías con una convicción y una habilidad impresionantes. No era solo inteligente, era apasionadamente inteligente. Como él mismo diría más tarde en Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. La palabra aventajaba significa que no solo era mejor que sus compañeros, sino que los superaba por una diferencia considerable. Saulo no se conformaba con ser promedio o incluso bueno. Quería ser el mejor, conocer más que cualquier otro y demostrar su amor por Dios a través de su conocimiento perfecto y su obediencia impecable a la ley. Los miembros del Sanedrín, el consejo religioso más importante de los judíos, comenzaron a conocer su nombre. Aquí había un joven con futuro brillante, alguien que podría liderar al pueblo judío en las próximas generaciones. Su reputación crecía día a día como las ondas en un estanque cuando se lanza una piedra. Saulo se sentía orgulloso de sus logros y tenía todas las razones para estarlo. Había alcanzado en pocos años lo que otros no conseguían en toda una vida. Su futuro parecía estar perfectamente trazado. Sería uno de los líderes religiosos más importantes de su generación, quizás incluso de varias generaciones. Todo el mundo esperaba grandes cosas de él, y él estaba decidido a cumplir y superar todas las expectativas. Para entender completamente a Saulo y las decisiones que tomaría más adelante, necesitamos conocer el mundo religioso y político en el que creció. Los judíos del primer siglo vivían en una época de gran expectación y tensión constante. Habían pasado siglos desde que los últimos profetas habían hablado de un Mesías que vendría a liberar a su pueblo, y muchos creían fervientemente que ese momento estaba muy cerca, quizás a solo años o incluso meses de distancia. El pueblo judío estaba dividido en diferentes grupos, cada uno con sus propias ideas sobre cómo vivir la fe y prepararse para la llegada del Mesías. Los fariseos, como Saulo y su familia, creían que había que seguir todas las leyes y tradiciones al pie de la letra, sin hacer excepciones. Los saduceos se enfocaban más en las ceremonias del templo y negaban cosas como la resurrección de los muertos. Los esenios se apartaban completamente de la sociedad para vivir en comunidades puras en el desierto, y los celotes querían organizar una revolución armada contra los romanos.
Todos estos grupos tenían algo fundamental en común. Creían firmemente que los judíos eran el pueblo especial de Dios, elegidos entre todas las naciones de la tierra para ser sus representantes. La idea de que Dios pudiera amar igualmente a los gentiles, o peor aún, que pudiera salvar a los gentiles sin que se convirtieran primero al judaísmo, era casi imposible de imaginar para la mayoría de ellos. Además, vivían bajo el dominio del poderoso Imperio Romano, lo que creaba una tensión constante en todos los aspectos de la vida. Querían mantener su identidad religiosa y cultural única, pero tenían que obedecer las leyes de un gobierno extranjero que adoraba muchos dioses diferentes y que no entendía ni respetaba sus tradiciones más sagradas. Desde muy joven, Saulo mostró señales claras de tener una personalidad extremadamente intensa y apasionada. No era el tipo de persona que hacía las cosas a medias, que buscaba el camino más fácil, o que se conformaba con soluciones simples y cómodas. Cuando creía en algo, lo creía con toda su alma, con cada fibra de su ser, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, pagar cualquier precio, para defenderlo y promoverlo. Como él mismo describiría más tarde en Filipenses 3:6, en cuanto a la obediencia a la ley, era irreprensible. Esta palabra significa que no solo seguía las reglas básicas que todos conocían, sino que buscaba constantemente maneras de ser aún más perfecto en su obediencia a Dios. Si otros judíos ayunaban un día a la semana, él probablemente ayunaba 2. Si otros oraban 3 veces al día, él oraba más veces y por periodos más largos. Si otros daban el diezmo requerido, él probablemente daba más. Esta intensidad extraordinaria tenía un lado oscuro que se haría más evidente con el tiempo. Saulo no toleraba a las personas que pensaban diferente a él en asuntos religiosos. En su mente joven pero brillante, si alguien no seguía las tradiciones judías exactamente como él las entendía, esa persona no solo estaba equivocada, sino que era un peligro real para todo el pueblo de Dios. No veía las diferencias de opinión como algo normal o incluso saludable. Las veía como amenazas que debían ser eliminadas. Su carácter apasionado era como un fuego poderoso que podía calentar una casa entera durante el invierno más frío, o quemarla completamente hasta convertirla en cenizas. Todo dependía de hacia dónde se dirigiera esa pasión ardiente. Por ahora, estaba completamente dirigida hacia ser el judío más perfecto, más conocedor y más obediente posible. Pero pronto esa misma intensidad se convertiría en algo completamente diferente, algo que ni él mismo podía imaginar en sus sueños más extraños. Después de la crucifixión de Jesús, algo extraordinario comenzó a suceder en Jerusalén. Los discípulos que habían huido con miedo cuando su maestro fue arrestado, ahora predicaban en las calles con un valor que nadie podía explicar. Era como si una fuerza sobrenatural hubiera transformado a estos hombres simples en guerreros espirituales invencibles. Como nos cuenta Hechos 2:14, Pedro se levantó con los 11 y alzó la voz diciendo: «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras». Este mismo Pedro, que había negado conocer a Jesús por miedo a una sirvienta, ahora se paraba frente a miles de personas acusando a los líderes religiosos de haber matado al Mesías. El mensaje era simple, pero revolucionario. Jesús de Nazaret, el hombre que habían crucificado hacía apenas 50 días, había resucitado de los muertos. Los mismos líderes religiosos que habían celebrado su muerte ahora enfrentaban algo que no esperaban. Miles de personas comenzaron a creer en este mensaje imposible. El libro de Hechos 2:41 registra que, así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínate la escena. 3,000 personas decidiendo cambiar completamente sus vidas en un solo día. Las aguas del río Jordán se llenaron de nuevos creyentes que querían demostrar públicamente su fe. Lo que había comenzado como un pequeño grupo de pescadores asustados se estaba convirtiendo rápidamente en un movimiento masivo dentro del judaísmo. Las calles de Jerusalén se llenaban de conversaciones sobre este Jesús resucitado.
En las sinagogas, en los mercados, en los hogares, la gente hablaba de milagros, sanidades y de una esperanza nueva que nunca habían sentido antes. Los cristianos no se veían a sí mismos como una religión diferente. Para ellos, eran judíos que habían encontrado al Mesías prometido por los profetas desde hacía siglos. Seguían yendo al templo todos los días, observando las fiestas judías y respetando las tradiciones ancestrales. Pero había algo completamente diferente en sus ojos, en su manera de vivir, en la forma como se trataban unos a otros con un amor que sorprendía a todos los observadores. Para Saulo, este movimiento cristiano no era una bendición, sino una amenaza mortal que debía ser eliminada inmediatamente. Su mente brillante y su conocimiento profundo de las Escrituras lo llevaron a una conclusión aterradora. Estos cristianos estaban destruyendo desde adentro todo lo que él consideraba más sagrado en la vida. En su perspectiva educada y religiosa, adorar a un hombre crucificado era la peor blasfemia posible contra el Dios único de Israel. Saulo conocía perfectamente lo que decía Deuteronomio 21, 23. Maldito por Dios es el colgado. Para él, esto era una evidencia clara e irrefutable de que Jesús no podía ser el Mesías prometido. Si Dios mismo hubiera maldecido a este hombre, colgándolo en una cruz romana, ¿cómo podrían sus seguidores ciegos afirmar que era el enviado divino? Era una contradicción lógica que su mente entrenada no podía aceptar bajo ninguna circunstancia. Lo que más lo perturbaba y lo llenaba de una furia santa era ver cómo el cristianismo crecía como una enfermedad contagiosa entre el pueblo judío. Familias enteras que él conocía personalmente abandonaban las tradiciones sagradas que habían guardado durante generaciones. Jóvenes que habían sido criados en la pureza absoluta de la ley ahora seguían a un crucificado como si fuera su Salvador. Para Saulo, esto no era simplemente un error teológico que se podía corregir con educación. Era una traición directa al pacto eterno de Dios con su pueblo elegido. La situación se hacía más grave y peligrosa cada día que pasaba. Los cristianos hablaban abiertamente de salvación para los gentiles, de un amor de Dios que se extendía más allá de las fronteras sagradas del judaísmo. Esto contradecía fundamentalmente todo lo que Saulo había aprendido sobre la exclusividad divina del pueblo elegido. En su mente apasionada y absolutamente convencida, permitir que esta herejía mortal continuara expandiéndose significaría la destrucción completa de la fe judía desde adentro, como un cáncer espiritual que acabaría con todo. Entre los cristianos había un joven llamado Esteban que se destacaba por su sabiduría extraordinaria y su poder sobrenatural para hacer milagros que dejaban a todos sin palabras. Hechos 6:8 nos dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Su predicación era tan convincente y poderosa que muchos líderes religiosos se sentían amenazados por su influencia creciente en las multitudes. Este joven no tenía miedo de confrontar directamente a las autoridades religiosas más poderosas de su tiempo. Cuando algunos fariseos y saduceos intentaron debatir con él públicamente, descubrieron que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Su conocimiento de las Escrituras era tan profundo y su argumentación tan perfecta que sus oponentes se sentían humillados frente a las multitudes. Cuando Esteban fue finalmente arrestado y llevado ante el Sanedrín para ser juzgado por blasfemia, su rostro brillaba literalmente como el de un ángel. En lugar de defenderse con miedo o suplicar por su vida, pronunció un discurso que cortó como una espada afilada en el corazón de sus acusadores más poderosos. Con una valentía que solo podía venir del cielo, recorrió toda la historia sagrada de Israel, mostrando paso a paso cómo el pueblo había rechazado consistentemente a los mensajeros de Dios a lo largo de los siglos. Cada palabra de su discurso estaba calculada para exponer la hipocresía y la ceguera espiritual de los líderes religiosos. El momento más decisivo y explosivo llegó cuando Esteban dejó de hablar de historia antigua y señaló directamente a los líderes religiosos que tenía frente a él. Como registra Hechos 7:51 a 52, les dijo con una voz que resonó por todo el edificio: «Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos.
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. La furia de los líderes religiosos explotó como un volcán que había estado contenido durante demasiado tiempo. No podían tolerar ni un segundo más que este joven cristiano los acusara públicamente de asesinar al Mesías. La decisión fue unánime e inmediata. Esteban debía morir ese mismo día. Y allí, entre la multitud furiosa que se preparaba para ejecutar al primer mártir cristiano de la historia, estaba Saulo observando cada detalle de lo que estaba a punto de suceder. Cuando la multitud furiosa se preparó para apedrear a Esteban, necesitaban un lugar seguro donde dejar sus mantos pesados para poder lanzar las piedras con más fuerza y precisión mortal. Eligieron cuidadosamente a un joven respetado que estaba completamente de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Hechos 7:58 registra este momento crucial para la historia. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo no fue simplemente un observador pasivo e inocente de este evento histórico. Al aceptar voluntariamente cuidar las ropas de los ejecutores, se convirtió en un participante activo y necesario del primer martirio cristiano. Su presencia allí no era casual ni accidental, estaba enviando un mensaje claro y poderoso a toda la comunidad religiosa. Él apoyaba completamente la eliminación física de los líderes cristianos peligrosos. Mientras las piedras volaban por el aire y golpeaban brutalmente el cuerpo indefenso de Esteban, Saulo observaba la escena con una satisfacción profunda y santa. En su mente completamente convencida, se estaba haciendo justicia divina. Un hereje extremadamente peligroso estaba siendo eliminado antes de que pudiera causar más daño irreparable a la fe judía pura. No sentía ni la más mínima compasión ni el menor remordimiento por lo que estaba presenciando. Solo la satisfacción espiritual profunda de ver que la verdad de Dios triunfaba sobre el error mortal. Para él, cada piedra que golpeaba a Esteban era un golpe a favor de la ortodoxia religiosa. Hechos 8:1 confirma su participación activa y entusiasta, y Saulo consentía en su muerte. La palabra consentía en el texto original significa que no solo estaba de acuerdo pasivamente, sino que aprobaba activamente y con entusiasmo lo que estaba sucediendo. Este momento sangriento marcó un punto de no retorno absoluto en la vida de Saulo. Había cruzado definitivamente la línea de la teoría teológica a la práctica violenta, del estudio académico pacífico a la violencia real y sangrienta contra seres humanos. La muerte brutal de Esteban fue como encender una antorcha en un almacén completamente lleno de pólvora seca. Lo que había sido tensión contenida durante meses se convirtió instantáneamente en persecución abierta, sistemática y despiadada. Saulo, completamente energizado por el éxito sangriento del primer martirio, se convirtió naturalmente en el líder indiscutible de una campaña brutal y organizada contra la iglesia naciente. Hechos 8:3 describe la intensidad aterradora de su campaña personal. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La palabra asolaba significa literalmente destruir completamente, como un ejército enemigo que arrasa sistemáticamente una ciudad conquistada, sin dejar nada en pie. Saulo no buscaba simplemente intimidar o asustar a los cristianos para que se callaran. Quería eliminar total y completamente el cristianismo de Jerusalén. Su objetivo era hacer que esta herejía desapareciera para siempre de la ciudad sagrada, como si nunca hubiera existido. Su método era meticuloso, organizado y absolutamente despiadado. Tenía listas detalladas de sospechosos, redes extensas de informantes pagados y la autorización oficial completa del Sanedrín para actuar con total impunidad legal. No importaba si los cristianos eran hombres fuertes o mujeres indefensas, jóvenes llenos de vida o ancianos frágiles, ricos influyentes o pobres sin recursos. Para él, todos representaban exactamente el mismo peligro mortal para la pureza de la fe judía.
Las familias cristianas vivían en un terror constante e inescapable. Nadie sabía cuándo la puerta de su casa sería derribada violentamente por los soldados armados de Saulo. Los niños pequeños aprendieron rápidamente a reconocer su voz distintiva y a esconderse desesperadamente cuando lo escuchaban acercarse por las calles. Las reuniones cristianas que antes se celebraban abiertamente en casas normales ahora se volvieron completamente secretas, celebradas en cuevas oscuras, casas abandonadas o en plena noche cuando las calles estaban completamente vacías y silenciosas. Saulo no se limitaba a arrestos simples y rápidos que pudieran ser considerados misericordiosos. Su objetivo estratégico era mucho más profundo y psicológico: quebrar completamente la voluntad de los cristianos, forzarlos a renunciar públicamente a su fe peligrosa y regresar al judaísmo tradicional ortodoxo. Para lograr este objetivo ambicioso, empleaba métodos calculados que generaban terror absoluto en toda la comunidad cristiana. Los encarcelamientos brutales eran solo el comienzo de un proceso largo y doloroso. Una vez en las prisiones húmedas y oscuras, los cristianos enfrentaban interrogatorios intensos que duraban horas, torturas físicas sistemáticas y amenazas específicas contra sus familias indefensas. Saulo había estudiado cuidadosamente las técnicas psicológicas más efectivas para quebrar la resistencia humana. Sabía exactamente cuánta presión física y emocional aplicar y cuándo hacerlo para obtener los resultados específicos que buscaba. Su autoridad oficial del Sanedrín le daba poder legal prácticamente ilimitado para hacer cualquier cosa que considerara necesaria para la causa sagrada. Como nos indica Hechos 26, 10-11, él mismo confesaría más tarde con total franqueza: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Los métodos específicos incluían azotes públicos humillantes en las sinagogas, confiscación total de propiedades familiares, separación forzosa permanente de familias y la constante amenaza muy real de muerte violenta. Saulo había convertido metódicamente la persecución en una ciencia exacta y fría, diseñada estratégicamente para maximizar el sufrimiento psicológico y físico y minimizar completamente cualquier forma de resistencia organizada. La campaña de terror sistemática de Saulo logró exactamente lo que él había planeado cuidadosamente, pero también produjo algo completamente inesperado que no había previsto en sus cálculos estratégicos. Los cristianos, aterrorizados por la violencia constante e implacable, comenzaron a huir de Jerusalén en masa como refugiados de una guerra civil. Hechos 8:1 registra esta evacuación masiva. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Era un éxodo bíblico en miniatura, con familias enteras cargando solo sus pertenencias más básicas e indispensables. Abandonaron sus hogares cómodos donde habían vivido durante generaciones, sus negocios prósperos que habían construido con años de trabajo duro y sus vidas completamente establecidas. Algunos huyeron desesperadamente a pueblos cercanos en Judea, esperando encontrar seguridad temporal. Otros se aventuraron hasta las tierras hostiles de Samaria, y los más valientes emprendieron viajes largos y peligrosos a ciudades distantes donde esperaban encontrar seguridad permanente. Saulo celebraba esta dispersión masiva como una victoria total y definitiva. En su mente completamente satisfecha, había limpiado exitosamente Jerusalén de la herejía cristiana mortal. La ciudad sagrada estaba nuevamente purificada, completamente libre de la contaminación espiritual de los seguidores del crucificado blasfemo. Los líderes religiosos más importantes lo felicitaban constantemente por su eficiencia extraordinaria y su dedicación inquebrantable a la causa sagrada. Sin embargo, algo completamente inesperado e imprevisto estaba sucediendo en cada lugar donde llegaban los cristianos refugiados. Como registra Hechos 8:4,
pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. En lugar de mantener un silencio prudente y temeroso por miedo a más persecuciones, los cristianos dispersos comenzaron a predicar con más pasión y convicción que nunca en sus nuevos hogares adoptivos. Los reportes alarmantes que llegaban constantemente a Jerusalén desde diferentes regiones alarmaron profunda y peligrosamente a Saulo. Sus espías entrenados y sus redes de informantes le informaban que los cristianos refugiados no solo mantenían tercamente su fe peligrosa, sino que estaban convirtiendo exitosamente a nuevos creyentes en prácticamente todas las ciudades donde se habían establecido como refugiados. La herejía mortal, lejos de morir como él había esperado, se estaba extendiendo rápidamente como fuego incontrolable en pasto completamente seco durante una sequía. Una de las noticias más perturbadoras y preocupantes llegó desde Damasco, la ciudad comercial próspera e importante en la provincia romana de Siria. Allí se había formado aparentemente una comunidad cristiana próspera, organizada y creciente, compuesta tanto por refugiados veteranos de Jerusalén como por nuevos convertidos locales entusiastas. Para Saulo, esta situación era completamente intolerable e inaceptable. Había trabajado demasiado duro y había sacrificado demasiado para limpiar Jerusalén como para permitir pasivamente que la herejía floreciera libremente en otras ciudades importantes. La decisión estratégica fue clara e inevitable. La persecución sistemática debía extenderse definitivamente más allá de las fronteras limitadas de Judea. Damasco sería el primer objetivo específico de esta nueva fase ambiciosa de la campaña anticristiana. Saulo se dirigió directamente al sumo sacerdote con una petición oficial muy específica, como registra Hechos 9:1-2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Estas cartas oficiales de autorización le darían poder legal extraordinario para arrestar cristianos en territorio extranjero y traerlos de vuelta a Jerusalén para ser juzgados según la ley judía. Era un precedente legal completamente extraordinario que mostraba cuán seria y mortal consideraban las autoridades judías la amenaza cristiana creciente. Con los documentos oficiales firmados y sellados en su poder, Saulo organizó meticulosamente una expedición armada y bien equipada para el viaje largo y peligroso a Damasco. Estaba completamente convencido y seguro de que esta misión ambiciosa sería el golpe final y definitivo contra el movimiento cristiano molesto. No tenía la menor idea de que se dirigía directamente hacia el encuentro sobrenatural que transformaría su vida para siempre. Tópico 2. El gran perseguidor. La campaña contra los primeros cristianos. Con las cartas oficiales del sumo sacerdote firmadas y selladas en su equipaje, Saulo se preparó para el viaje más importante de su carrera como perseguidor. Estas no eran cartas ordinarias, eran documentos legales extraordinarios que le daban autoridad para arrestar cristianos en territorio extranjero, algo que nunca antes se había otorgado a ningún judío. El poder que llevaba en esas cartas era similar al de un embajador especial del emperador romano. La expedición que organizó no era un viaje casual de negocios. Saulo reunió una caravana completa con soldados armados, colaboradores entrenados del Sanedrín y sirvientes que cargarían las cadenas y cuerdas necesarias para los prisioneros que esperaba capturar. Cada detalle había sido planificado meticulosamente. Llevaban provisiones para varias semanas, dinero para sobornar informantes y armas suficientes para enfrentar cualquier resistencia. El grupo salió de Jerusalén en la mañana temprano, cuando las calles aún estaban vacías y el aire fresco del amanecer llenaba sus pulmones. Saulo cabalgaba al frente de la caravana, su rostro lleno de determinación y satisfacción. En su mente ya visualizaba el momento glorioso cuando regresaría a Jerusalén arrastrando cadenas llenas de cristianos derrotados. Sus compañeros de viaje lo miraban con admiración y respeto. Aquí había un hombre joven que había logrado lo imposible.
limpiar Jerusalén de la herejía cristiana en pocos meses. Ahora se dirigía a extender esa victoria a otras ciudades importantes del imperio. La confianza de Saulo era absoluta e inquebrantable. Cada paso del caballo lo acercaba más a Damasco. Cada milla recorrida lo llenaba de más expectación. Había recibido reportes detallados sobre la comunidad cristiana de esa ciudad. Cuántos eran, dónde se reunían, quiénes eran sus líderes. En pocos días, todos estarían en cadenas rumbo a Jerusalén para enfrentar la justicia. El camino a Damasco era conocido por ser seguro y bien transitado. Caravanas de comerciantes y viajeros lo usaban constantemente. Saulo no esperaba ninguna sorpresa en el viaje, solo anticipaba la satisfacción de completar su misión divina de purificar la fe judía. No podía imaginar que estaba cabalgando directamente hacia el encuentro que cambiaría no solo su vida, sino el curso entero de la historia humana. Era cerca del mediodía, cuando el sol del desierto brillaba con su máxima intensidad, que lo impensable sucedió. El grupo viajaba tranquilamente por el camino polvoriento, conversando sobre los planes para arrestar a los cristianos de Damasco, cuando de repente el cielo se rasgó con una luz que no era de este mundo, como registra Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Pero esta luz no era como la luz normal del sol que conocemos. Era una luz que tenía vida propia, una luz que hablaba, una luz que tenía personalidad y propósito divino. La intensidad de esta luz sobrenatural era tan extraordinaria que hizo que el sol del mediodía pareciera una vela débil en comparación. Los caballos se espantaron violentamente, relinchando de terror y levantándose en sus patas traseras. Los hombres de la caravana se cubrieron los ojos desesperadamente, gritando de confusión y miedo. Saulo, que cabalgaba orgullosamente al frente del grupo, fue golpeado por la luz como si fuera un rayo divino. Su caballo se encabritó con tal fuerza que lo lanzó violentamente al suelo polvoriento. El hombre que había salido de Jerusalén como un conquistador ahora yacía en la tierra, completamente indefenso y aterrorizado. Sus compañeros de viaje presenciaron algo que nunca podrían olvidar. Vieron a su líder poderoso y seguro caer como si hubiera sido golpeado por un martillo invisible del cielo. La luz que los rodeaba no era simplemente brillante, era inteligente, tenía presencia, tenía autoridad que ningún ser humano podía resistir. En ese momento, mientras Saulo yacía en el suelo con los ojos cerrados por el dolor de la luz, una voz habló desde el resplandor celestial. No era una voz que venía de algún lugar específico. Era una voz que llenaba todo el espacio, que penetraba hasta lo más profundo del alma, que tenía el poder de crear mundos y destruir imperios con una sola palabra. La experiencia era tan abrumadora que los acompañantes de Saulo quedaron paralizados. Podían escuchar la voz, pero no podían entender de dónde venía o qué significaba. Solo Saulo recibía el mensaje completo de esta manifestación divina que estaba a punto de cambiar el curso de su vida para siempre. La voz que salió de la luz tenía una cualidad que Saulo nunca había escuchado antes. Era poderosa como el trueno, pero tierna como la voz de un padre que llama a su hijo. Era majestuosa como la voz de un rey, pero personal como la voz de un amigo íntimo. Y las palabras que pronunció cambiaron para siempre el curso de la historia. Como nos cuenta Hechos 9:4, la voz dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». El hecho de que repitiera su nombre 2 veces no era casual. En la cultura hebrea, repetir un nombre así era una señal de urgencia divina, de amor profundo, de llamado especial. Dios había hablado así a Abraham. Abraham, Abraham. Jesús había hablado así a Marta. Marta, Marta. Saulo, temblando en el suelo, apenas pudo susurrar una respuesta. Hechos 9:5 registra sus palabras. ¿Quién eres, Señor? En esa pregunta simple había un reconocimiento inmediato e instintivo. Sin saber quién hablaba, Saulo ya sabía que estaba en presencia de alguien divino, alguien con autoridad absoluta sobre su vida y su destino. La respuesta que recibió fue como un terremoto en su alma. «Yo soy Jesús,
a quien tú persigues. En esas pocas palabras, todo el mundo de Saulo se desplomó como un edificio durante un terremoto. El hombre que había estado persiguiendo como un hereje blasfemo estaba vivo, estaba en el cielo, estaba hablando con él desde la gloria divina. Pero había algo aún más impactante en esa respuesta. Jesús no dijo, ¿por qué persigues a mis seguidores? Dijo, ¿por qué me persigues? Esto significaba que cada vez que Saulo había arrestado a un cristiano, había arrestado a Jesús mismo. Cada vez que había golpeado a un creyente, había golpeado a Cristo. Cada vez que había encarcelado a un seguidor, había encarcelado al Hijo de Dios. Esta revelación era devastadora para la mente de Saulo. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios persiguiendo herejes, pero en realidad había estado atacando directamente al Mesías verdadero. La persona a quien consideraba el enemigo más peligroso de Dios era en realidad Dios mismo, manifestado en carne. El diálogo continuó con Jesús, dándole instrucciones específicas. Según Hechos 9:6, le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». No había explicaciones largas, no había sermones teológicos, solo una orden simple que requería obediencia inmediata y fe absoluta en alguien que había estado tratando de destruir. En esas pocas palabras, Saulo entendió que su vida anterior había terminado completamente. Todo lo que había creído, todo lo que había trabajado para lograr, toda su identidad como perseguidor de cristianos, había sido destruida en un instante. Ahora tendría que aprender a vivir como un seguidor del mismo hombre que había estado persiguiendo. Cuando Saulo intentó abrir los ojos después de que la luz se desvaneció, descubrió algo aterrador. No podía ver absolutamente nada. Como registra Hechos 9:8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. El hombre que había vivido toda su vida guiándose por su propia sabiduría y conocimiento, ahora estaba completamente ciego e indefenso. Esta ceguera no era un accidente ni un efecto secundario del encuentro. Era un símbolo poderoso y necesario de lo que había estado sucediendo en su vida espiritual durante años. Saulo había estado espiritualmente ciego, persiguiendo al Mesías mientras pensaba que lo estaba sirviendo. Ahora su ceguera física reflejaba perfectamente su condición espiritual anterior. La pérdida de la vista lo convirtió inmediatamente de un líder poderoso en un hombre completamente dependiente de otros. Sus compañeros de viaje, que antes lo seguían con admiración, ahora tenían que guiarlo como si fuera un niño pequeño. Hechos 9:8 continúa, y llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Imagina la humillación de este momento. El hombre que había planeado entrar a Damasco como un conquistador, arrestando cristianos y demostrando su poder, ahora era guiado por la mano como un ciego indefenso. En lugar de llegar con cadenas para prisioneros, él mismo era llevado como alguien que necesitaba ayuda constante. Durante los siguientes 3 días, Saulo permaneció en completa oscuridad física. Pero en esa oscuridad exterior, una luz interior comenzó a brillar por primera vez en su vida. Por primera vez comenzó a entender realmente quién era Jesús, qué significaba la cruz y cuál era el verdadero plan de Dios para la humanidad. La ceguera también le dio tiempo para procesar lo que había experimentado. Durante 3 días y 3 noches no pudo hacer nada más que pensar, orar y reflexionar sobre el encuentro sobrenatural que había cambiado todo. No había distracciones, no había actividades que lo mantuvieran ocupado. Solo estaba él, su ceguera y la presencia de Dios que lentamente transformaba su comprensión de todo. Estos 3 días de oscuridad fueron como estar en una tumba espiritual. El viejo Saulo, el perseguidor, estaba muriendo. Y en esa tumba de ceguera, un nuevo hombre estaba comenzando a nacer. Pablo, el apóstol que cambiaría el mundo entero con el Evangelio de Cristo. El número 3 también tenía un significado profético. Jesús había pasado 3 días en la tumba antes de resucitar. Ahora Saulo pasaría 3 días en la oscuridad antes de renacer como un nuevo hombre.
Era como si Dios estuviera usando el mismo patrón de muerte y resurrección que había usado con su Hijo para transformar al mayor enemigo de la Iglesia en su más grande defensor. La entrada de Saulo a Damasco fue completamente diferente de lo que había planeado. En lugar de llegar como un conquistador poderoso que aterrorizaría a la comunidad cristiana, llegó como un hombre quebrantado que necesitaba ser llevado de la mano por las calles que había esperado controlar. Sus compañeros de viaje lo guiaron por las calles bulliciosas de la ciudad, buscando un lugar donde pudiera descansar y recuperarse. Como nos cuenta Hechos 9:11, lo llevaron a la casa de Judas, en la calle que se llama Derecha. Esta calle era una de las principales arterias comerciales de Damasco, llena de tiendas, mercados y viajeros de todas partes del mundo. La ironía de la situación era extraordinaria. Saulo había venido a Damasco para capturar prisioneros cristianos, pero ahora él mismo se había convertido en prisionero. No era prisionero de los cristianos ni de las autoridades romanas. Era prisionero de Cristo mismo. Las cadenas invisibles del amor divino lo habían capturado más efectivamente que cualquier cadena de hierro. La casa de Judas se convirtió en su celda temporal, pero no era una celda de castigo, sino de transformación. Allí, en una habitación silenciosa, Saulo comenzó el proceso más importante de su vida: aprender a ser un discípulo en lugar de un perseguidor. Durante estos días de ceguera y silencio, Saulo no comía ni bebía. Hechos 9:9 registra que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Este ayuno no era por falta de apetito físico, era una expresión de la revolución espiritual que estaba ocurriendo en su interior. Su alma estaba demasiado ocupada procesando la realidad de Cristo resucitado como para preocuparse por las necesidades del cuerpo. En esa habitación oscura, Saulo oraba como nunca había orado antes. Sus oraciones de fariseo habían sido formales, rituales, llenas de palabras hermosas pero vacías de verdadera conexión personal con Dios. Ahora oraba con el corazón roto, con lágrimas de arrepentimiento, con una desesperación santa por entender qué quería Dios de él. Los cristianos de Damasco, mientras tanto, vivían en un terror comprensible. Sabían que el perseguidor más famoso de la Iglesia había llegado a su ciudad con poderes oficiales para arrestarlos. Lo que no sabían era que el hombre que había venido a destruirlos estaba siendo destruido y reconstruido por Dios en una habitación silenciosa, preparándose para convertirse en su defensor más poderoso. Las noticias de la llegada de Saulo se extendieron rápidamente por la comunidad cristiana. Algunos habían visto la caravana entrar a la ciudad, habían notado que algo extraño había pasado. El temido perseguidor había llegado, pero en lugar de comenzar inmediatamente los arrestos, había desaparecido en una casa y no había salido desde entonces. Mientras Saulo oraba en la oscuridad de su ceguera, Dios estaba preparando el siguiente paso de su plan divino. En algún lugar de Damasco vivía un cristiano llamado Ananías, un hombre sencillo que nunca habría imaginado que tendría un papel crucial en la transformación del perseguidor más temido de la Iglesia. Como registra Hechos 9:10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: «Ananías». Y él respondió: «Heme aquí, Señor». Esta visión no era un sueño confuso ni una experiencia vaga. Era una comunicación clara y directa del Señor resucitado, similar a lo que había experimentado Saulo en el camino. Las instrucciones de Jesús fueron específicas y sorprendentes. Según Hechos 9:11-12, le dijo: «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista». La reacción de Ananías fue completamente comprensible para cualquier cristiano de esa época. Como nos dice Hechos 9:13-14, respondió: «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre».
Era como si Dios le estuviera pidiendo que visitara al lobo más peligroso del bosque. Ananías conocía perfectamente la reputación de Saulo. Había escuchado los relatos aterradores de los refugiados que habían llegado de Jerusalén, contando historias de familias destrozadas, líderes encarcelados y la campaña de terror sistemática. Pero la respuesta de Jesús reveló algo que cambiaría todo. En Hechos 9:15-16 le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Estas palabras contenían la descripción profética más extraordinaria de lo que sería el ministerio de Pablo. Sería instrumento escogido de Dios, llevaría el evangelio a los gentiles paganos, se presentaría ante reyes poderosos y sufriría tremendamente por el nombre de Cristo. Todo lo que Saulo había hecho contra la iglesia se convertirían en credenciales para su futuro ministerio. La palabra instrumento era especialmente significativa. Saulo se convertiría en una herramienta en las manos de Dios, como un pincel en las manos de un artista o una espada en las manos de un guerrero. Su personalidad intensa, su conocimiento profundo, su capacidad de liderazgo, todo sería usado por Dios para propósitos completamente diferentes a los que había tenido antes. El plan de Dios era perfecto. El hombre que había conocido íntimamente los métodos de persecución ahora podría ministrar efectivamente a otros que sufrían persecución. El que había estudiado profundamente las Escrituras ahora podría usar ese conocimiento para defender el Evangelio. El que había viajado por muchas regiones persiguiendo cristianos ahora conocía exactamente dónde ir para plantear iglesias. Con el corazón lleno de fe y obediencia, Ananías se dirigió a la casa de Judas en la calle derecha. Cada paso lo acercaba más al encuentro con el hombre que había sido el terror de los cristianos. Pero ahora sabía que no iba a encontrar a un perseguidor amenazante, sino a un hombre quebrantado que Dios había elegido para un propósito extraordinario. Cuando Ananías llegó a la habitación donde estaba Saulo, hizo algo que habría sido impensable días antes. Como registra Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». La palabra hermano era revolucionaria. Días antes, Ananías habría corrido aterrorizado solo de escuchar el nombre de Saulo. Ahora lo llamaba hermano, reconociendo que el perseguidor se había convertido en familia espiritual, en un compañero en la fe, en alguien amado por el mismo Dios. El momento del milagro había llegado. Hechos 9:18 describe lo que sucedió. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Las escamas que cayeron de sus ojos no eran solo físicas, eran simbólicas de todas las ideas falsas, todos los prejuicios religiosos, todas las tradiciones humanas que habían cegado su entendimiento espiritual. Por primera vez en 3 días, Saulo pudo ver el mundo físico. Pero más importante aún, por primera vez en su vida, podía ver el mundo espiritual con claridad total. Veía a Jesús como el Mesías verdadero, veía a los cristianos como hermanos amados, veía su propia vida pasada como un error terrible pero perdonado. La recuperación de la vista fue seguida inmediatamente por el bautismo. Hechos 9:18 continúa: «Y levantándose, fue bautizado. No hubo demora, no hubo periodo de prueba, no hubo cursos de preparación. El bautismo fue inmediato, como una declaración urgente de que el viejo Saulo había muerto y un nuevo hombre había nacido. El agua del bautismo simbolizaba la limpieza de todos los pecados del pasado. Cada cristiano que había arrestado, cada familia que había destruido, cada líder que había encarcelado, todo estaba perdonado en ese momento sagrado. El perseguidor salió del agua como un hermano, como un discípulo, como un futuro apóstol. Después del bautismo, Saulo comió por primera vez en 3 días. Como dice Hechos 9:19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas.
Era como si estuviera siendo resucitado físicamente después de haber sido resucitado espiritualmente. Su cuerpo necesitaba fuerzas para la nueva vida que estaba comenzando. El cambio en Saulo era tan dramático que incluso Ananías quedó asombrado. El hombre que había entrado a la habitación como el enemigo más temido de la iglesia, ahora era un hermano en Cristo, lleno del Espíritu Santo, listo para comenzar el ministerio más extraordinario en la historia del cristianismo. Los primeros días de Saulo como cristiano fueron una mezcla extraordinaria de gozo indescriptible y realización aterradora de lo que había hecho. Cada vez que veía a un cristiano de Damasco, recordaba que había venido a esa ciudad para arrestar a personas exactamente como ellas. Cada vez que participaba en una reunión cristiana, pensaba en cuántas reuniones similares había interrumpido violentamente en Jerusalén. La ruptura con su vida anterior fue total e irreversible. Todo lo que había definido su identidad durante años había desaparecido en un instante. Ya no era Saulo el fariseo respetado, Saulo el estudiante brillante de Gamaliel, Saulo el defensor de la ortodoxia judía. Ahora era simplemente Saulo el cristiano, Saulo el convertido, Saulo el que había encontrado al Mesías verdadero. Los cristianos de Damasco no sabían qué hacer con él al principio. Como registra Hechos 9:26, cuando más tarde trató de reunirse con los discípulos en Jerusalén, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Era comprensible. ¿Cómo podían confiar inmediatamente en alguien que había causado tanto dolor y terror? Pero había algo inconfundible en los ojos de Saulo que confirmaba que su conversión era genuina. La misma pasión que había usado para perseguir cristianos, ahora la usaba para proclamar a Cristo. La misma intensidad que había dedicado a destruir la iglesia, ahora la dirigía hacia edificarla. Sus compañeros de viaje, que habían venido con él desde Jerusalén para arrestar cristianos, no podían creer lo que veían. El líder que había organizado la expedición ahora se había unido a los mismos que habían venido a arrestar. Era como si un general enemigo hubiera desertado en medio de una batalla y se hubiera unido al ejército que había estado atacando. Las noticias de la conversión de Saulo comenzaron a extenderse rápidamente por toda la región. En Jerusalén, los líderes religiosos que lo habían enviado no podían creer los reportes. En las comunidades cristianas dispersas, la noticia se recibía con una mezcla de asombro, gozo y cautela prudente. Para Saulo mismo, estos primeros días como cristiano fueron de aprendizaje intenso y crecimiento acelerado. Tenía que reaprender todo lo que pensaba que sabía sobre Dios, sobre las Escrituras, sobre el Mesías, sobre el propósito de la vida. Era como si fuera un estudiante de primer día en una escuela completamente nueva. La transformación era tan completa que pronto la gente comenzaría a conocerlo por un nombre diferente: Pablo. El hombre que había sido Saulo, el perseguidor, se había convertido en Pablo, el apóstol. Su nueva identidad definiría no solo el resto de su vida, sino el futuro entero del cristianismo y la historia de la humanidad. Después de su bautismo y recuperación de la vista, algo extraordinario sucedió con Saulo que nadie esperaba. En lugar de mantener un perfil bajo y procesar silenciosamente su conversión, inmediatamente comenzó a hacer exactamente lo opuesto a lo que había venido a hacer en Damasco. Como registra Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. La palabra enseguida es crucial aquí. No esperó semanas ni meses para comenzar a predicar. No tomó tiempo para estudiar o prepararse. Inmediatamente después de ser bautizado, salió a las calles de Damasco y comenzó a proclamar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Las sinagogas fueron su primer destino, los mismos lugares donde había planeado arrestar cristianos. Ahora entraba no con cadenas y soldados, sino con un mensaje revolucionario que sorprendió a todos los que lo conocían. Su predicación no era tímida ni dudosa, era poderosa, convincente y llena de autoridad. Los judíos de Damasco no podían creer lo que estaban escuchando. Como dice Hechos 9:21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían:
¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos a los principales sacerdotes? La confusión era total y comprensible. El hombre que había llegado para destruir a los cristianos ahora predicaba exactamente lo mismo que ellos predicaban. Era como si un lobo se hubiera convertido en pastor de ovejas. Su reputación como perseguidor era tan conocida que nadie podía entender qué había pasado. Pero Saulo no se detuvo ante la confusión de la gente. Su conocimiento profundo de las Escrituras, combinado con su nueva comprensión de quién era Jesús, lo convirtió en un predicador extraordinariamente efectivo. Podía citar los profetas, explicar las profecías mesiánicas y demostrar cómo Jesús las había cumplido perfectamente. Su crecimiento en convicción era notable día tras día. Como continúa Hechos 9:22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Su poder argumentativo se hacía más fuerte con cada debate, más convincente con cada predicación. Los líderes judíos que habían esperado recibir prisioneros cristianos de las manos de Saulo, ahora se encontraban con que él mismo se había convertido en el cristiano más peligroso de todos. Su conocimiento superior de la ley y los profetas, combinado con su nueva fe, lo hacía casi imposible de refutar en debates públicos. Después de estas primeras predicaciones poderosas en Damasco, algo inesperado sucedió en la vida de Saulo que la Biblia menciona brevemente, pero que fue crucial para su desarrollo futuro. Como él mismo escribiría más tarde en Gálatas 1:17, no subió inmediatamente a Jerusalén para consultar con los apóstoles, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Este viaje a Arabia no era unas vacaciones ni un escape de las responsabilidades. Era un tiempo de preparación divina, un periodo intenso de formación espiritual, lejos de todas las influencias humanas que pudieran distraerlo del proceso de transformación que Dios estaba haciendo en su vida. Arabia en esos tiempos se refería a la región desértica al sur y al este de Damasco, un lugar perfecto para estar a solas con Dios. Allí, en el silencio del desierto, Saulo pudo procesar completamente todo lo que había experimentado en el camino a Damasco y todo lo que Dios quería enseñarle para su futuro ministerio. Durante este tiempo de retiro, Saulo recibió revelaciones directas de Cristo sobre el Evangelio de la gracia. Como él mismo testificaría más tarde en Gálatas 1:11-12, «Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Este período en Arabia fue como una escuela teológica privada donde Jesús mismo era el maestro. Saulo no aprendió el Evangelio de otros apóstoles ni de tradiciones humanas. Lo recibió directamente del Señor resucitado. Esta educación divina le daría la autoridad y el conocimiento únicos que caracterizarían todo su ministerio futuro. Fue durante este tiempo que comenzó a desarrollarse la teología que revolucionaría el cristianismo. Conceptos como la justificación por fe, la gracia que salva sin obras de la ley y la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios comenzaron a cristalizarse en su mente bajo la enseñanza directa de Cristo. El desierto era el lugar perfecto para esta transformación. Lejos del ruido de las ciudades, de las opiniones de otros, de las presiones sociales, Saulo pudo concentrarse completamente en escuchar la voz de Dios y entender su voluntad para su vida. Cuando finalmente regresó a Damasco, era un hombre diferente. Ya no era simplemente un convertido entusiasta, era un teólogo maduro, un apóstol preparado, un instrumento afilado en las manos de Dios para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Cuando Saulo regresó de Arabia a Damasco, trajo consigo una comprensión más profunda del Evangelio y un poder espiritual que impactó inmediatamente a todos los que lo escucharon predicar. Su mensaje ahora tenía una autoridad que venía directamente del cielo, una claridad que cortaba through las tradiciones religiosas como una espada afilada. Su predicación se volvió tan poderosa y convincente que muchos judíos comenzaron a creer en Jesús como el Mesías.
Esto creó una situación extremadamente peligrosa para los líderes judíos de Damasco, quienes vieron cómo su autoridad y su control sobre la comunidad judía comenzaban a desmoronarse. Como registra Hechos 9:23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. No era una decisión tomada a la ligera ni por impulso emocional. Era un plan calculado y deliberado para eliminar al que consideraban la mayor amenaza para el judaísmo tradicional en la ciudad. La ironía de la situación era extraordinaria. El hombre que había venido a Damasco para arrestar cristianos ahora se había convertido en el blanco de una conspiración de muerte por parte de los mismos líderes judíos que originalmente lo habían apoyado en su misión persecutoria. Los conspiradores organizaron su plan meticulosamente. Sabían que Saulo era ciudadano romano y que no podían simplemente asesinarlo en las calles sin consecuencias legales graves. Tenían que ser más sutiles, más cuidadosos en sus métodos. Como continúa Hechos 9:24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Habían puesto guardias en todas las puertas de la ciudad, esperando capturarlo cuando tratara de salir de Damasco. Era una situación desesperada. Saulo estaba atrapado en la ciudad como un animal acorralado. Los mismos hombres que antes lo respetaban y admiraban ahora querían matarlo. Pero Dios tenía otros planes para su vida y no permitiría que su apóstol elegido fuera eliminado tan temprano en su ministerio. La solución llegó a través de los cristianos de Damasco, las mismas personas que habían temido su llegada apenas meses antes. Como registra Hechos 9:25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Este escape dramático en una canasta por la muralla de la ciudad se convirtió en uno de los momentos más memorables en la vida de Pablo. El hombre que había llegado a Damasco como un conquistador ahora salía como un fugitivo, pero no era una derrota. Era el comienzo de una aventura misionera que cambiaría el mundo. Después de escapar de Damasco, Saulo se dirigió naturalmente hacia Jerusalén, el centro del cristianismo primitivo y el lugar donde vivían los apóstoles originales de Jesús. Tenía un deseo genuino de conocer a estos hombres que habían caminado con Cristo y de ser aceptado en la comunidad cristiana principal. Pero su llegada a Jerusalén no fue la recepción cálida que había esperado. Como registra Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. La reacción de los cristianos de Jerusalén era completamente comprensible. Este era el hombre que había devastado su comunidad, que había arrestado a sus familiares y amigos, que había sido responsable de la dispersión forzosa de miles de creyentes. ¿Cómo podían confiar en él ahora? Los líderes cristianos pensaban que podría ser una trampa elaborada. Tal vez Saulo estaba fingiendo ser convertido para infiltrarse en la comunidad y causar aún más daño desde adentro. La desconfianza era tan grande que nadie quería ni siquiera hablar con él. Pero Dios tenía preparado un mediador para esta situación difícil. Como continúa Hechos 9:27, entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, vivió completamente de acuerdo a su nombre en este momento crucial. Fue el único que tuvo el valor de acercarse a Saulo, escuchar su testimonio y creer en la sinceridad de su conversión. La mediación de Bernabé fue esencial para el futuro del cristianismo. Sin su intervención, Saulo podría haber sido rechazado permanentemente por los líderes de la iglesia y toda la historia del cristianismo habría sido diferente. Gradualmente, a medida que los apóstoles escucharon el testimonio de Saulo y observaron la evidencia de su transformación genuina, comenzaron a aceptarlo. Como registra Hechos 9:28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. La aceptación no fue inmediata ni total, pero fue un comienzo.
Saulo finalmente había sido reconocido por los líderes de la comunidad que había perseguido tan brutalmente. Era un momento de reconciliación extraordinaria, un testimonio del poder del perdón y la gracia de Dios. Esta aceptación gradual le dio a Saulo la credibilidad y la autoridad que necesitaría para su futuro ministerio. Ya no sería visto como un impostor o un infiltrado, sino como un apóstol genuino enviado por Cristo mismo. Durante su estadía en Jerusalén, Saulo experimentó una visión que definiría el rumbo de todo su ministerio futuro y cambiaría la dirección del cristianismo primitivo. Como él mismo relataría más tarde en Hechos 22:17 a 18, mientras oraba en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: «Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí». Esta visión en el templo, el lugar más sagrado del judaísmo, fue profundamente significativa. Allí, en el corazón de la religión judía, Dios le reveló que su ministerio no se limitaría a los judíos, sino que se extendería a todas las naciones del mundo. La respuesta de Saulo a esta visión reveló que aún tenía algunas ideas preconcebidas sobre su ministerio. Como continúa en Hechos 22:19 a 20, le dijo al Señor: «Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban». Saulo pensaba que su pasado como perseguidor lo haría especialmente efectivo predicando a los judíos. Razonaba que si alguien como él podía convertirse, otros judíos seguramente escucharían. Pero Dios tenía otros planes completamente diferentes. La respuesta del Señor fue clara y definitiva. Según Hechos 22:21, le dijo: «Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles». Esta fue una ruptura revolucionaria con la tradición judía de exclusividad étnica. Los gentiles, considerados impuros e indignos por la mayoría de los judíos, serían el enfoque principal del ministerio de Saulo. Esta comprensión revolucionaria del Evangelio universal cambiaría todo. El cristianismo no sería simplemente una secta dentro del judaísmo, se convertiría en una religión mundial que incluiría a personas de todas las razas, culturas y nacionalidades. La misión a los gentiles no era solo una expansión del Evangelio, era una transformación fundamental de la comprensión de quién podía ser parte del pueblo de Dios. Los muros de separación entre judíos y gentiles serían derribados por el Evangelio de la Gracia. Este llamado específico explicaba por qué Dios había elegido a Saulo para ser apóstol. Su educación multicultural en Tarso, su ciudadanía romana, su conocimiento profundo tanto de la cultura judía como de la gentil, todo había sido preparación divina para este ministerio único. Saulo se convertiría en el apóstol de los gentiles, el hombre que llevaría el evangelio más allá de las fronteras del judaísmo y establecería iglesias en todo el mundo conocido. Con la visión clara de su llamado a los gentiles, Saulo comenzó una serie de viajes misioneros que transformarían el mundo conocido y establecerían el cristianismo como una religión global. Su primer viaje misionero importante lo llevó a Chipre, acompañado por Bernabé, quien había sido su defensor en Jerusalén. Como registra Hechos 13:4, ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Este viaje marcó el comienzo de una estrategia misionera que seguiría por el resto de su ministerio: establecer iglesias en ciudades estratégicas del Imperio Romano. En Chipre se enfrentaron con un mago llamado Elimas, quien trataba de impedir que el procónsul Sergio Paulo creyera en el Evangelio. Como relata Hechos 13:9 a 11, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas.
Este fue un momento decisivo donde vemos por primera vez el uso del nombre Pablo en lugar de Saulo, marcando su transformación completa de perseguidor a apóstol. Su confrontación con el mago demostró el poder sobrenatural que acompañaba su ministerio. Desde Chipre, Pablo y Bernabé se dirigieron a Asia Menor, estableciendo iglesias en ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En cada ciudad enfrentaban oposición de los judíos tradicionales, pero también veían conversiones milagrosas entre los gentiles. Como registra Hechos 14:1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Su método era consistente: comenzar en las sinagogas con los judíos y luego expandirse a la población gentil. Los enfrentamientos no eran solo con líderes religiosos, también se encontraban con filósofos, magos y autoridades civiles que veían el cristianismo como una amenaza a sus tradiciones y poder. En Listra, Pablo fue apedreado y dado por muerto, pero se levantó y continuó predicando. Cada ciudad que visitaban se convertía en un centro de irradiación del Evangelio. Las iglesias que establecían no eran solo comunidades locales, se convertían en bases para la evangelización de regiones enteras. La estrategia de Pablo era brillante: enfocarse en ciudades importantes con buenas conexiones comerciales y de comunicación para que el evangelio pudiera extenderse naturalmente a través de las redes de comercio y viajes del imperio. Durante sus viajes misioneros y los periodos entre ellos, Pablo desarrolló una teología sistemática que se convertiría en el fundamento del cristianismo occidental. Sus conceptos revolucionarios sobre la salvación, la gracia y la justificación transformaron completamente la comprensión cristiana de la relación entre Dios y la humanidad. La doctrina central que Pablo desarrolló era la justificación por fe, no por obras de la ley. Como escribió en Romanos 3:28, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esta enseñanza era revolucionaria porque eliminaba la necesidad de seguir la ley judía para ser salvo. Su comprensión de la gracia era igualmente transformadora. En Efesios 2:8-9 escribiría: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». La salvación era completamente un regalo de Dios, no algo que se pudiera ganar o merecer. Pablo también desarrolló doctrinas profundas sobre la predestinación y la elección divina. En Romanos 8:29-30 escribió: «Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó». Sus cartas teológicas a las diferentes iglesias se convertirían en escritura canónica, formando una gran parte del Nuevo Testamento. Cartas como Romanos, Gálatas, Efesios y Colosenses contienen enseñanzas que han influenciado el pensamiento cristiano durante 2 milenios. La teología de Pablo era práctica además de académica. No escribía solo para crear sistemas doctrinales, sino para resolver problemas reales en las iglesias y para guiar a los creyentes en su vida diaria. Sus enseñanzas sobre el matrimonio, las relaciones sociales, la vida en comunidad y la ética cristiana fueron tan importantes como sus doctrinas sobre la salvación. Su comprensión del cuerpo de Cristo como la Iglesia universal cambió la manera como los cristianos se veían a sí mismos. Ya no eran individuos aislados, sino miembros de un organismo vivo donde cada persona tenía un papel importante. La influencia perdurable de la teología paulina se puede ver en todos los grandes movimientos de la Iglesia cristiana. Desde Agustín hasta Lutero, desde Calvino hasta Wesley, los grandes reformadores y teólogos han encontrado en las enseñanzas de Pablo la base para la renovación y reforma de la Iglesia. Los últimos años del ministerio de Pablo estuvieron marcados por prisiones, naufragios y sufrimientos intensos por causa del Evangelio.
pero también por el establecimiento final del cristianismo como una religión mundial que ya no podría ser detenida por ninguna fuerza humana. Como él había profetizado en Hechos 20:23, en cada ciudad le esperaban prisiones y tribulaciones. Fue arrestado múltiples veces, encarcelado en Cesarea y finalmente llevado a Roma como prisionero. Pero incluso sus prisiones se convertían en oportunidades para el evangelismo. Durante su encarcelamiento en Roma, como registra Filipenses 1:13, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Los soldados que lo guardaban, los oficiales del palacio imperial, todos escucharon el evangelio a través de este prisionero extraordinario. Sus naufragios y peligros de viaje, descritos vívidamente en 2 Corintios 11:25 a 26, no lo detuvieron. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. A través de todos estos sufrimientos, Pablo estableció una red de iglesias que se extendía desde Jerusalén hasta Roma y posiblemente hasta España. Estas iglesias se convertirían en centros de evangelización que extenderían el cristianismo por todo el mundo conocido. Su transformación personal de perseguidor a predicador se convirtió en el testimonio más poderoso de la gracia de Dios. Como él mismo escribió en 1 a Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El legado de Pablo no se puede medir solo en números de iglesias plantadas o cartas escritas. Él transformó el cristianismo de una secta judía local en una religión mundial. Sus enseñanzas sobre la gracia, la fe y la inclusión de los gentiles abrieron las puertas del reino de Dios a toda la humanidad. Cuando finalmente fue ejecutado en Roma, probablemente durante la persecución de Nerón, podía decir con completa satisfacción lo que escribió en 2 a Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El perseguidor se había convertido en el más grande misionero de la historia, el hombre que más que cualquier otro fue responsable de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha inspirado a reflexionar sobre tu propia vida, o si simplemente te ha ayudado a entender mejor la gracia transformadora de Dios, te invito a que apoyes este canal. Suscríbete para no perderte más historias bíblicas que cambiarán tu perspectiva de la vida. Comparte este video con tus familiares y amigos. Tal vez hay alguien en tu vida que necesita escuchar que Dios puede transformar incluso al corazón más duro. La historia de Pablo es un mensaje de esperanza para todos nosotros. Déjame en los comentarios qué parte de la historia de Pablo te impactó más. ¿Fue su encuentro en el camino a Damasco? ¿Su valentía para predicar inmediatamente después de su conversión? ¿O tal vez su perseverancia a través de tantos sufrimientos? Recuerda activar la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros nuevos videos. Tenemos muchas más historias bíblicas extraordinarias que compartir contigo. Que la historia de Pablo te recuerde siempre que Dios tiene un plan perfecto para tu vida, sin importar de dónde vengas o qué hayas hecho en el pasado. Él puede transformar tu historia en un testimonio poderoso de su gracia. Nos vemos en el próximo video.